Bienvenido. Kel, sí, perdón por mantenerlos aquí afuera tanto tiempo. Bueno, esa fue una experiencia interesante. La interfaz de usuario es un poco torpe al principio, pero lo que vi que me molestó fueron los nombres de al menos 6 hombres que han sido redactados y que probablemente estén implicados por su inclusión en estos archivos. Así que eso fue lo primero que vi. Me tomó algo de trabajo encontrarlos. Luego te dejaré hablar sobre lo que viste. Bueno, y hablamos de eso. Quiero decir, hay 6 hombres, algunos de ellos con sus fotografías que han sido redactadas, y no hay ninguna explicación de por qué esas personas fueron ocultadas. Y Thomas lo descubrió gracias a su lógica del MIT con algunas de las búsquedas. Pero ya sabes, eso es realmente preocupante. Creo que hay otros 2 puntos. Uno es la preocupación en Internet sobre algunos de los correos electrónicos más sensacionalistas. Quiero decir, sí creo que es importante reconocer que algunas de las personas que enviaron esos correos son mujeres. Así que algunas de las redacciones pueden ser apropiadas y otras pueden no serlo. Tenemos que analizar eso. Pero el hecho de que haya un correo electrónico ahí fuera no significa necesariamente que haya una redacción inapropiada. La mayor preocupación son estos 6 individuos. Debo decir que el personal fue muy profesional al permitirnos realizar las búsquedas. Nuestra mayor preocupación es que todavía hay mucho que está redactado, incluso en lo que estamos viendo. Estamos viendo versiones redactadas. Pensé que se suponía que debíamos ver las versiones sin redactar. Y eso es porque los documentos que el FBI y otros produjeron para justicia provenientes del gran jurado ya estaban redactados cuando los recibieron. Así que seguimos haciendo las búsquedas para obtener la información sin redactar. Son exactamente las mismas redacciones que tienen. Ahora, no creo que eso sea algo malintencionado por parte de los abogados de carrera que lo estaban revisando, pero obviamente no han recibido la producción, porque nuestra ley dice que el FBI y el gran jurado original deben estar sin redactar. Correcto. Los fiscales de EU, el FBI y el Departamento de Justicia debían producir estos documentos. Y simplemente produjeron documentos que les fueron entregados por el FBI, como los formularios 302, por ejemplo, que deben estar sin redactar. También existía otra cosa, que definitivamente tenía que ser abordada. Algunos de estos archivos han sido retirados, como los que produjo el Departamento de Justicia, y por alguna razón los quitaron. Quizás decidieron que había nombres de víctimas allí y que necesitaban más redacciones. Pero esos documentos no solo no han sido puestos de nuevo en el sitio con las redacciones apropiadas, sino que tampoco estaban disponibles para que los buscáramos. Hasta donde pude ver, no pudimos buscar los documentos que habían sido retirados de Internet. Tenemos aquí con nosotros las identidades completas de los 6 valientes hombres que hoy nos acompañan. ¿Usted identificó? Probablemente debería hacer eso desde el pleno o en una audiencia de comité. Y mire, deberían estar publicando estos documentos. Tenemos muchas vías legales para obligar a que eso ocurra. Quizás lo hayan hecho por descuido, no lo sé, no lo creo. Pero deberían estar publicando esos documentos y nuestra esperanza es lograr que lo hagan. Y luego en algunas de las redacciones deben ser muy cuidadosos al determinar si se trata de una sobreviviente o no. Solo porque, por ejemplo, alguien sea mujer no significa necesariamente que sea una sobreviviente. Y parecía que, según mi revisión, habían tachado de manera generalizada a cualquier persona que fuera mujer. Sí, me gustaría dar al Departamento de Justicia la opción de admitir que cometieron un error al sobreredactar, permitiéndoles revelar los nombres de esos hombres. Probablemente esa sería la mejor manera de hacerlo. ¿Cuánto de la redacción decía que estaban ahí? Los documentos, parte de lo que viste ahí tenía redacciones. ¿Cuánta información nueva vio que no estaba redactada o que parecía bastante similar a lo que hemos visto públicamente? Y lo que queremos decir es que lo que buscamos son los hombres a quienes Jeffrey Epstein vendió mujeres. Queremos que esos nombres se publiquen. No estamos aquí para avergonzar a la gente. Y el problema es que entramos allí con la esperanza de ver eso en formularios 302. Lo que descubrimos es, esos formularios 302 ya estaban redactados antes de llegar al Departamento de Justicia. Pero nuestra legislación ordena al FBI, que es la agencia que produjo esos formularios 302,
que también entregue estos documentos. El fiscal general es, en última instancia, responsable de esa entrega. Por eso estamos aquí en el Departamento de Justicia para revisar estos archivos. Pero es necesario que se proporcione más información en esos formularios 302. Así que me decepcionó que no encontráramos eso. Pero también está claro, simplemente como una verificación, revisando su trabajo. Necesitan hacer un poco más de tarea. Hay 6 hombres. Estuvimos ahí durante 2 horas. Hay millones de archivos, ¿verdad? En un par de horas, encontramos a 6 hombres cuyos nombres han sido redactados que están implicados según la forma en que se presentan los archivos. ¿Cuál es tu mensaje para Pam Bondi después de lo que viste hoy? Necesitan trabajar un poco más. Y me gustaría, quiero decir, la veremos en el comité judicial aquí en un par de días. Por lo menos estos 6 hombres, tal vez ella pueda hacerlo. Público, quiero decir, estamos dispuestos a proporcionarles la información y deberían hacerlo. Mira, hay algo de esfuerzo porque había muchos abogados de carrera en eso. Hay algunas redacciones que fueron apropiadas, algunas para proteger a los sobrevivientes y algunas de las cosas más sensacionalistas que circulan en Internet puede que hayan tenido redacciones apropiadas. Así que, ya sabes, para Thomas y para mí siempre se ha tratado de los hechos. Y nuestra mayor preocupación es lo que fue redactado antes de que siquiera llegara al Departamento de Justicia. Quiero decir, la realidad es que las cosas más importantes, los archivos 302 y parte de la información en los memorandos de la Fiscalía, no está claro que esas redacciones hayan ocurrido aquí. Vimos muchos archivos que ya estaban redactados. Y luego, por supuesto, han estado protegiendo a algunos de estos hombres. Quizás no fue intencionalmente, pero la ley es muy clara. Tienen que cumplir con la ley. Y finalmente, los documentos que publicaron y que decidieron por una razón u otra que tenían que retirar. Esperaba ver esos aquí. No parecían estar en la base de datos que pudimos consultar. Esos aparentemente ahora son archivos completamente redactados. Sabemos que existen. Los publicaron por un breve periodo de tiempo y luego los retiraron. Tienen que respondernos si piensan redactar esos archivos y volver a publicarlos y ponerlos en la base de datos para que podamos buscarlos. Y ver si fue apropiado retirarlos del sitio web. ¿Estos hombres son ciudadanos estadounidenses? ¿Ciudadanos? ¿En qué campos trabajan? ¿Es en finanzas? ¿Es en política? Al menos uno es ciudadano estadounidense. Ciudadano. Al menos uno es extranjero. Y los otros 3 o 4 tienen nombres. No estoy seguro si son extranjeros o estadounidenses. ¿Y en qué campo trabajan? ¿Es en finanzas, banca, política? Uno ocupa un cargo bastante alto en un gobierno extranjero. Y algunos están ahí. Uno de los otros es una persona bastante prominente. Pero creo que el punto es que estos 6 son solo lo que encontramos en 2 horas de revisión de los archivos que no están redactados. La cuestión más amplia es por qué tantos de los archivos que están recibiendo están redactados en primer lugar. Y hasta que eso deje de estar redactado, las cosas principales que están enviando a los abogados de carrera para revisar, no creo que vayamos a tener un cumplimiento total de la ley. Vayamos a la pregunta que la mayoría de los estadounidenses quiere saber. ¿Quiénes eran las personas ricas y poderosas que fueron a esta isla? ¿Violaron a menores de edad? ¿Sabían que se exhibían a menores de edad? Y después de ver esto, no culpo a los fiscales estadounidenses, a los fiscales asistentes que lo revisan, si están revisando material redactado, ¿qué se supone que deben hacer? Pero parece que están recibiendo material que ya ha sido redactado. El congresista Raskin también vio estos materiales anteriormente. Dijo que vio el nombre del presidente Trump fue redactado, vio el nombre de Lee Wexner redactado. ¿Viste el nombre del presidente Trump redactado y el nombre de Lee Wexner redactado? ¿Puedes compartir algo sobre eso? Y no puse a Donald Trump en el motor de búsqueda, así que no podría decírtelo. ¿Has visto el mismo un correo electrónico sobre la niña que era, entre comillas, un poco traviesa? Lo hice y fue una mujer la que escribió eso. Y puede que sea adecuado redactarlo o puede que no. No sé. Parece que parte de su algoritmo de redacción fue simplemente redactar a prácticamente todas las mujeres allí. Así que no podemos determinar si la persona que envió eso era una víctima o no. Nada de esto está diseñado para ser una casa de brujas.
El hecho de que alguien aparezca en los archivos no significa que sea culpable. Pero hay personas muy poderosas que violaron a estas niñas menores de edad. No fueron solo Epstein y Maxwell, o que fueron a la isla, o al rancho, o a la casa sabiendo que había niñas menores de edad desfilando por ahí. Y algunas de las cosas repugnantes que hay allí sobre la violencia. Y lo que queremos hacer es realizar la investigación para llegar a esas personas y responder esas preguntas. No quiero decir que todos los rumores que circulan en Internet sobre algún correo electrónico sean ciertos. Y como dije, en algunos casos las redacciones pueden haber sido apropiadas, pero para Thomas y para mí nunca se trató de atrapar a Donald Trump, ni de atrapar a Bill Clinton, ni de ganar puntos políticos, ni de intentar destruir la reputación de las personas. Se trata de conseguir justicia para estos supervivientes. ¿Tiene previsto leer los 6 nombres en el pleno de la Cámara? Y Creemos que debemos darle al Departamento de Justicia la oportunidad de revisar el asunto y corregir sus errores. ¿cuánto tiempo tienen que hacerlo? Más abajo estos archivos. Ya están violando la ley. Mira, ya pasaron la fecha límite. Y la razón que dieron por tomarse tanto tiempo fue para no divulgar la información de las víctimas. Pero en realidad han divulgado todo tipo de información de las víctimas. Así que el problema aquí no es la fecha límite. El problema es que necesitan volver atrás. Ellos mismos tienen que hacerlo. Revisar su propio trabajo o hacer que alguien más lo revise. Y como dijo Roe, tienen que ir al gobierno de los Estados Unidos, abogados y el FBI, quienes están obligados por la legislación directamente a entregarles ese material sin censura. Y creo que, podríamos haber presentado cargos por desacato o iniciado un juicio político hace semanas, pero nuestro interés es realmente hacer pública la información. Y como resultado de la estrategia que hemos estado siguiendo, esta es la mayor publicación de los archivos de Epstein en la historia. Ahora no es suficiente, pero ha expuesto a personas en los niveles más altos de la tecnología, las finanzas y el sector inmobiliario. Ha expuesto al establishment y a las monarquías en otros países. Así que nuestro objetivo es cómo exponemos esto y logramos rendición de cuentas, no cómo obtenemos puntos políticos o buscamos represalias. Dime, ¿qué tipo de preguntas tienes pensado hacerle a él? Él está en el comité. Lo veremos el miércoles. Muchas de las redacciones ya se habían hecho antes de que los archivos llegaran a nuestras manos. ¿A quién sospechas que hizo esas redacciones? Parece que las hizo el FBI o las hicieron abogados en el gran jurado, pero el Departamento de Justicia, al parecer, recibió algunos de estos documentos ya redactados. Nuestra ley era muy clara. A menos que algo estuviera clasificado, requería que no estuviera redactado. Y no lo han hecho, no han cumplido con esa ley, y esa ley debe cumplirse. Porque ahí es donde está mucha de la información, especialmente sobre las personas poderosas de este país y cuál fue su implicación. Y su implicación podría haber sido que iban a esa isla sabiendo que allí ocurría pedofilia. Su implicación podría haber sido que realmente participaban en la violación de menores o sabían que se estaban violando a niñas menores de edad. No lo sabremos hasta que veamos esos archivos. ¿Qué clase de información tan detallada parecen tener Maxwell y sus abogados? En este momento, ¿Qué dicen? Es una lista de 20. Puedes ir, de hecho, te puedo dirigir al archivo sin censura o al archivo censurado. Es una lista de 20 personas, 3 o 4. Maxwell y Epstein están en la lista y tal vez 1 o 2 personas más, y todos los demás están censurados. Y sus nombres están censurados, pero también incluye 20 fotos, 20 fotografías. Y son como fotos tipo ficha policial. No son las mejores fotos. No estoy seguro si realmente son fotos policiales o no. Pero hay al menos 3 o 4 hombres en las fotografías. No pude verificarlo mirando sus nombres porque son nombres extranjeros. No pude verificar que fueran hombres solo por los nombres hasta que fui y miré las fotografías. Por cierto, en el documento te estoy indicando que las fotografías están censuradas y sus nombres también están censurados. No hay ninguna razón en nuestra legislación que les permita censurar los nombres de esos hombres hasta donde yo sé. A menos que
haya algún sobreviviente masculino, lo cual parece difícil de creer dado este tema. Y en cuanto a todas las mujeres cuyos nombres están censurados, no está claro si eran realmente sobrevivientes, en cuyo caso hicieron lo correcto. O si simplemente, como dijo Thomas, usaron un algoritmo para eliminar cualquier nombre de mujer. También hay, espera un segundo, también hay un formulario del FBI, un formulario que enumera a personas que son conspiradores. Y uno de ellos es su nombre. Es como en un formulario del FBI, han censurado su foto y su nombre en ese formulario, donde estaban, supongo, considerando una acusación formal o acusando o algo así. También podría, no tengo el número frente a mí, pero podría indicártelo. Es un archivo EFTA de 3 páginas. El Departamento de Justicia. Él finalmente ha tomado la decisión definitiva Que te permite buscar. Dudo que sean fotos policiales. ¿Las autoridades estaban investigando a esta persona? En un caso sí lo estaban. Y en el otro caso parecía que sí. Tengo que irme. Dejaré que Tom se vaya realmente. Pregunta. Pregunta. El congresista Connors y el congresista Massey han pedido que el secretario de Comercio Howard Lutnick enfrente potencialmente alguna responsabilidad por la conexión que tiene en estos archivos. ¿Apoyas ese llamado? Absolutamente. Mire lo que está pasando en Gran Bretaña. Tienes un gobierno de izquierda. En realidad no conocía a ningún carismático. Me emocioné cuando ganó. Y aún así creo que debe rendir cuentas por lo que ha pasado con Mendelssohn. La monarquía británica tiene que responder preguntas. Quiero decir, el rey de Inglaterra está emitiendo comunicados. Y sin embargo, en nuestro país no hemos tenido ese ajuste de cuentas. Las personas en el poder, ya sea en el gobierno, en las finanzas o en la tecnología, si han estado implicadas en los archivos de maneras moralmente vergonzosas y que conmocionan la conciencia, deberían rendir cuentas, independientemente del partido. Entonces estás pidiendo que Howard Lutnick renuncie y... Creemos que, como mínimo, Lutnick debería comparecer ante el Congreso. Creo que, basándome en la evidencia, debería salir del gabinete. Pero ya sabes, la gente dice, oh, solo lo dices porque eres demócrata. No, quiero decir, mira quién es, cuánta influencia tuvo con Epstein y no fue transparente al respecto. Pero de nuevo, no se trata de Lutnick ni de ninguna persona en particular. En este país tenemos que tomar una decisión. ¿Vamos a permitir que personas ricas y poderosas que eran amigas y no tenían problema en hacer negocios y aparecer junto a un pedófilo que violaba a menores de edad sigan impunes? ¿Simplemente vamos a dejar que se salgan con la suya? ¿O, como en otros países, vamos a exigir responsabilidad a la élite y hacer que rindan cuentas quienes hicieron eso? La mayoría de los estadounidenses cree que necesitamos rendición de cuentas. ¿Puede usted confirmar que el presidente Trump es... No lo vi en... exactamente por eso. ¿Estás obteniendo valor de este video? Solo le pido que le dé like, lo comparta y se suscriba al canal si aún no lo ha hecho.